Bienvenidos a todos a este canal. Bueno, lo cierto es que son aquí en España las 7 de la tarde, ya estamos entrando en épocas de mucho calor. Y Aprenda a bueno, callar. lo cierto es que en el día de hoy pues quería tratar un tema que creo que es interesante, verlo desde una óptica de un protestante metodista que es apologista en las redes sociales. Y bueno, lo cierto es que esta persona, bueno, al final dice cómo interpreta uno la Biblia y él, pues bueno, se monta un método donde sería en principio, ahora vamos a ver que realmente no es así, en principio sería pues la tradición, luego la razón y si acaso la Biblia, ¿no? Y vamos a organizarlo de tal manera a ver si es verdad que lo que esta persona dice, sobre todo va a estar basado en la historia del cristianismo primitivo, desde el siglo II al siglo IV este vídeo. Hay un dato muy interesante, he adquirido unas obras en griego de Eusebio de Cesarea y os voy a compartir una cosita en griego, ya lo he compartido en algunos grupos, pero bueno, quiero que lo veáis y es otro que se va a añadir también a la lista para que estas personas cuando vengan a hablarnos de la historia, que uno salió después, que es Arius, simplemente son personas que mienten, ¿no? Pero para llegar a comprender el porqué de estas personas, quiénes son, primero tenemos que llegar a comprender a esta persona, a Edgar Pacheco. Yo en lo personal no tengo nada contra Edgar Pacheco, a mí me han entrado a mi canal diciéndome a ver si me atrevo a debatir con él, con esta persona, que no le voy a durar ni un asalto, que es un apolo, y bueno, incluso católicos diciéndome que debata con él, ¿no? No sé. Entonces, bueno, me puse en contacto con él, quedamos para un debate, ahora te voy a ofrecer el segundo, sin embargo, no me ha contestado todavía, yo creo que ya han pasado 2 meses desde el último mensaje, y desde luego no va a ser como ayer, que me aparece de repente más Roper Calvo a las 8:30 de la tarde, estando yo en mi reunión, y me manda un mensaje que si quiere, que si debato con él por la tarde, noche, digo, si yo, o sea, apareces ahora que no me contestaste, quedamos un día y apareces de repente ahora y me dices, vamos a debatir, y le mandé, digo, oye, mira, quedamos en esto, ni volvió a contestar, así que bueno, si algún día Edgar te dignas a comentar, a contestar mi último mensaje, pues bueno, podemos concretar el día y la hora. Bueno, vamos a ver primero qué tipo de persona es Edgar Pacheco, una persona que dice que ha estudiado psicología y que cuando se le lleva a la contraria, porque él dice, no es que el mundo trinitario, bueno, da igual las creencias que tengamos, periféricas, pero mientras seamos trinitarios somos hermanos. Sin embargo, cuando a esta persona, un trinitario, le lleva a la contra, vamos a ver cómo reacciona el psicólogo. Cállese, aprenda a callarse, vanidoso, hereje. Tío Tocos es hablar de la persona de Cristo, no cristológico. Cristológico, señores, cristológico, no mariológico, cristológico. ¿Cómo les explicamos? ¿Cómo caramba les explicamos? Las cosas ocultas pertenecen a Dios, a Dios. Escuche, profe, escuche, excede. ¿Cuál caramba? Sola escritura, ¿cuál sola escritura? Esta gente está atiborrada de pecados, atiborrada de barbaridades, atiborrada de brujería. Si el profe Daniel... Mire, por ejemplo, dice esta señora, ¿no? Que si le llega el internet ahí a la cocina y dice, ¿desde cuándo se ahorra? Bueno, el último comentario ya lo comenté una vez que hicimos un directo Tomás y yo. Era María Elena, no lo sabía que era María Elena. Y desde luego, pues bueno, vemos que es un machista, que incluso pues entiende que las mujeres pues deben de su lugar es la cocina, ¿no? Incluso ahí diciendo tanto a las hermanas como a los hermanos que se les llena la boca de espuma. La verdad es que es vergonzoso que este tipo de personas, que al final son maestrillos, que lo único que hacen es intentar engañar a las personas porque cobran por ello. De hecho, estaban haciendo cursos a $60 de patrística, personas que lo siento mucho, pero os he visto demasiados errores, ¿no? Es verdad que yo me baso más en los primeros siglos, es cierto que en otros no, a lo mejor pues no me baso tanto, sin embargo os he visto errores muy groseros, ¿no? Por lo tanto, es una persona violenta que en cuanto se le lleva la contraria, ya sus hermanos trinitarios, los que unen el mundo trinitario protestante, ya no son sus hermanos, incluso pues Ángel García le estuvo insultando, que es cierto que Ángel García tiene un pensamiento propio, pero al igual que lo tiene él, ya no te une el mundo trinitario, Edgar Pacheco, no te unen esos hermanos, no era el trinitarismo lo que se unía. Bueno, vamos a seguir viendo un pequeño fragmento de varios vídeos de Edgar y vamos a pasar a la exposición. Platicaba con un testigo de Jehová y le decía, mira, puede ser una pregunta muy sencilla. Mencióname solamente, no sé, algún pastor, algún líder, algún testigo de Jehová en los primeros siglos, alguien que haya sostenido la doctrina que tú sostienes, que niega
la divinidad del Hijo, en el sentido que se entiende, ¿no? En el Concilio de Nicea, por ejemplo, los principales credos acuñados en los primeros siglos de la Iglesia, no hay. ¿Por qué? Porque el cristianismo es trinitario. El cristianismo. Entonces, estos judíos tuvieron que empezar a darse cuenta de algo. Por eso la doctrina de la Trinidad no se desarrolla en el primer siglo, se desarrolla posteriormente porque tuvimos que empezar a lidiar con el hecho de que Jesucristo nunca rechazó la oración, se daba atribuciones divinas, el ego y mí, el yo soy, el antes de que este fuera yo está. Entonces esta preexistencia la tienes en los textos y los judíos tuvieron que incluso llamar a Jesús curios y hablar. Bueno, ahora comentaremos, ¿no? Pero para que veáis, dice, dime un testigo de Jehová que pensara lo que pensáis vosotros antes de Nicea, cuando quieras debatir conmigo, antes de Nicea, si pensaban lo que tú pensabas, cuando te atrevas, me vienes a mí. Te aseguro que ahí, bueno, yo que tú no, es que ni entraría a debatir, pero ojalá vengas, ¿no? Para luego decir que, bueno, que la Trinidad se desarrolló, pero no estaba diciendo hace un momento que eran trinitarios. Claro, lo lógico es que en tiempos bíblicos se estableciera algo. Luego dices que, claro, ¿cómo iba a haber testigos de Jehová o creencias similares a nosotros si eran trinitarios para luego decir que no, que eso se tuvo que desarrollar con los siglos y sobre todo a partir de Nicea? Vaya argumentación, ¿no? Y esta persona es de las que ponen como grandes eruditos. Hablar de teos, de Dios, porque estos términos hablaban de la divinidad y no sabían cómo utilizarlos en ese desarrollo, pero está en las escrituras. ¿Cómo? En que la exégesis bíblica requiere el apoyo de la tradición. Mira, por ejemplo, que este señor, ahorita me gustaría que subieras, de verdad, y nos enseñes los criterios metodológicos que utilizas para la interpretación del texto. Me gustaría, es más, te lo envío de una vez, te lo envío. Sí, porque en el chat es muy fácil, defienda los criterios hermenéuticos que utiliza para la interpretación del texto. Lo invito, suba, adelante. Suba. Enséñanos cómo se debe interpretar la Biblia. Sí, porque estos señores nos dicen, no cita Biblia, solamente es historia, es que no somos iguales. Vuelvo a repetir, no somos iguales. Suba y enséñeme pues los criterios hermenéuticos, la metodología que usted utiliza para la interpretación del texto. Y se va a dar cuenta de inmediato que usted sí hace una interpretación privada del texto en un vaso histórico y hermenéutico sin ningún tipo de soportes. Es decir, usted agarra la Biblia y se la pasa por el arco del triunfo y quiere venir a vendernos herejías del pasado, del siglo II, III y IV, que gracias a Dios la Iglesia, porque la Iglesia no surge en el siglo XX con sus herejes, surge en el siglo I, la Iglesia tiene 2000 años, yo pertenezco a una Iglesia que tiene 2000 años, usted pertenece. Parece católico, pero no lo es, para el que no lo conozca, es metodista, ¿eh? Parece que es un católico porque te habla como el catolicismo. Nosotros llevamos una iglesia de hace 2000 años, sí, que es lo mismo que argumenta el catolicismo. De hecho, el problema que tienen los protestantes es que entienden que cuando el trigo y la mala hierba se juntan, la mala hierba con el tiempo se reforma para volver a reformarse, para volver a reformarse, para volver a reformarse, para volver a reformarse. No, el trigo sería identificable en el tiempo del fin porque estarían por encima de las cumbres de las montañas. La mala hierba, evidentemente, es la que estuvo mintiendo, engañando y llevando pues la historia corrupta del mundo trinitario, ¿no? Es sorprendente que hable así, pero bueno, ahora vamos a hablar de esos vacíos históricos, a ver si eres capaz de darle la vuelta a la tortilla. Una secta. Entonces, a ver, que nos explique los criterios metodológicos, que nos explique los criterios hermenéuticos que utiliza el señor Eddy, que suba. Lo voy a esperar antes de continuar, a ver si le hacemos el infiel pechito, que suba. Porque esta gente, como dije otra vez, son reconstruccionistas, piensan que todo el cristianismo cayó hasta el siglo XX, que aparecen las sectas esas, y que cítame textos, no señor, no somos iguales, yo no pertenezco a esa camada de sectarios, yo pertenezco a un quehacer teológico que se vale justamente de la escritura, la tradición, la razón, la experiencia y que no rechaza su legado histórico porque la iglesia no nació ayer. Usted me tendría que probar que esas estupideces que ustedes creen, las creyó la iglesia en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, cuarto siglo, quinto siglo, sexto siglo, séptimo siglo, a ver, y que el Espíritu Santo abandonó la iglesia por 1900 años hasta que aparecieron sus herejes sectarios, sus líderes, sus apóstoles, y condicionan tanto a la persona que la llevan justamente a despreciar el legado de la iglesia, sobre la cual el Espíritu Santo está obrando. Entonces, una característica de las sectas es que anulan el legado histórico y proponen una interpretación desconectada del legado histórico. Entonces, fíjese, la interpretación de los sectarios, cuando dicen vamos a la Biblia, ¿pero qué vamos a ir a la Biblia? La metodología que tú usas es totalmente ajena al cristianismo. Eres un sectario, eres un hereje. Yo pudiera debatirlos porque consideramos que la tradición es importante. Así que si tú piensas que los protestantes no creemos en la tradición, es un error. Ahora sí, cuando un protestante se acerca a un texto, el protestante no hace una libre interpretación del texto, como es lo que tú me estás pidiendo. Dame la interpretación de la. Nosotros no hacemos eso. Yo no sé quién te enseñó que nosotros hacemos eso. Libre examen y libre interpretación son dos cosas totalmente distintas. Los evangélicos no hacemos libre interpretación. Es decir, no interpretamos el texto como se nos venga en ganas. Tenemos hermenéutica, tenemos un quehacer teológico. Ahí te va la respuesta. ¿Cómo interpretamos ese texto? Te lo dije al principio. Nosotros nos acercamos a Apocalipsis 2. Extraemos del texto con ciertos criterios hermenéuticos que nos intenta decir el autor. Yo no intento imponerle al texto mis consideraciones teológicas preconcebidas como tú. Ahí está la asunción. No, ahí no habla nada de asunción. Tú estás imponiendo las consideraciones teológicas de Roma. Si no encuentro eso, yo me voy a los padres de la iglesia, a los padres apostólicos que fueron los más cercanos a los apóstoles. ¿Qué pensaban estas personas que estaban más cerca de los apóstoles de este texto? ¿Lo interpretaron ellos así? La respuesta es no. Entonces ya tengo dos criterios que avalan que yo justificadamente puedo decir esto no es la asunción. ¡Uno! Ese es Edgar Pacheco, ese es. Bueno, lo cierto es que con la forma de pensar, de razonar de esta persona, yo no sé por qué rechaza la Inmaculada Concepción, ¿no? Porque él dice, no, es que la Trinidad, claro, vimos ciertos detalles que, claro, hubo que contestar, es que a Jesucristo no rechaza el proscuneo, entonces, claro, bueno, pues el catolicismo hizo lo mismo, Edgar Pacheco, el catolicismo llegó y dijo, a ver, María, claro, si es madre de Dios, pues empezaron a desarrollar también sus creencias. ¿No les ayudó el Espíritu Santo en el siglo VI, siglo VII? ¿No estuvo durante 1900 años el Espíritu Santo con esa iglesia? Que ahora tú vienes a decir que la iglesia católica se corrompe, pero cuando se corrompió sí estuvo el Espíritu Santo con ellos. Claro, es la cuestión de una persona que cuando ataca el catolicismo usa unas armas y cuando viene contra nosotros usa otras armas, haciéndose pasar por lo que no es. Al final es por un católico y desde luego se hace pasar por un cristiano que desde luego
no lo eres. Bueno, ahora vamos a basarnos a hablar un poco de la historia, siglo II, siglo III, siglo IV, y vamos a ver esos vacíos históricos, a ver cómo, vamos a intentar hacer lo que dices tú, que sería tradición o padres de la Iglesia, luego sería la razón, o sea, lo que es la lógica, para luego usar la Biblia en todo caso, si viene, ¿no? Vamos a tratar, por ejemplo, el tema del arcángel Miguel, algo de lo que en sus vídeos ha estado haciendo pues mucho escarnio, se ríe, y yo te acepto que digas que el arcángel Miguel es una criatura, y se acabó. El que diga que el arcángel Miguel es Jesús, está reconociendo que es una criatura, para que luego no vengan y digan, no, es que bueno, lo salvé. No, no, es una criatura, lo habéis dicho, así que nos quedamos con ello. Bueno, empezamos con Justino Mártir, sobre el año 150, dice, les voy a presentar, o amigos, dije otro testimonio tomado de las escrituras, sobre que Dios engendró Geneton, o sea, dio origen como principio ante todas las criaturas, de sí mismo cierta potencia verbal, la cual es llamada también por el Espíritu Santo, gloria del Señor, y luego dice que también es llamado jefe del ejército, citando de Josué 5:14. Y luego dice que que es el jefe del ejército, es el que está al servicio del Padre. En su primera apología, por ejemplo, dice también el Verbo, que es el príncipe más alto y más justo que conocemos después de Dios, que le engendrará. Por lo tanto, que está diciendo ya de momento Justino Mártir, bueno, resulta que Jesucristo es el jefe, pues evidentemente el arcángel Miguel de Josué, y ahora lo vamos a ir analizando poco a poco. Bueno, vamos a ver más padres de la Iglesia. Melitón de Sardes, siglo II, él muere sobre el 180, nace sobre el año 110. Tertuliano dice que le consideraban como un profeta, sin embargo sus escritos se perdieron, ahora hablaremos un poquito más acerca de él. Bueno, se ha conservado un escrito que dice que entre los ángeles, el arcángel. Eso es lo que dice Melitón de Sardes en el año 180. Clemente de Alejandría del 150 al 215, y la palabra era un ángel. Bueno, vamos a ver qué más padres de la Iglesia, porque me llamó la atención en un vídeo de reacción que le hicimos a esta persona, que ponían Hipólito de Roma, y como usaba la palabra trinitas, mira, ya Trinidad, madre mía, 60 pavos que vale esa profesionalidad hablando de patrística, ¿no? Desde luego vosotros no suscribáis, los hermanos, pero bueno, si alguno quiere suscribirse, pues que tire el dinero con esas personas, ¿no? Es sorprendente que ese sea su análisis histórico, ¿no? Hipólito de Roma, en su comentario Daniel, también coge y dice o sea, dice en el comentario de Daniel, cuando va al arcángel Miguel y tal, que ese es Jesús, ¿no? Vamos a, creo que lo había pasado mal, Melitón, y luego abajo Hipólito de Roma, y ahora vamos al siglo IV, Eusebio de Cesarea. Ya hemos pasado al siglo II, siglo III, y ahora vamos al siglo IV a ver qué dice Eusebio de Cesarea. Este estuvo en el concilio de Nicea. Bueno, vamos a ver, y dice, y a este verbo, Josué, claro, todos tienen el mismo hilo argumental, que el jefe del ejército de Josué es el arcángel Miguel, dice, sucesor de Moisés, después de haberlo contemplado, no de otra manera que en forma y figura de hombre, también lo llama generalísimo del ejército de Dios, como haciéndolo jefe de los ángeles y arcángeles del cielo y de los poderes superiores, y como si fuera poder y sabiduría del Padre, y a quien ha sido confiado el segundo puesto del reinado y del principado sobre todas las cosas. Es cierto que tanto Irineo como, por ejemplo, otros padres de la Iglesia hablan también de arcángeles. No entienden que la Biblia solo habla de un arcángel, sin embargo, sí hacen referencia a que Miguel es el arcángel, ¿no? Y luego está diciendo que es el segundo en el puesto del reinado y demás. Y ahora dice, porque está escrito y sucedió que se hallaba Josué cerca de Jericó y alzó los ojos y vio a un hombre de pie delante de él con la espada desnuda en su mano, y Josué, acercándose a él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de los contrarios? Y él le respondió, yo soy el generalísimo del ejército del Señor, acabo de llegar. Y Josué entonces se rostro de la tierra, le dijo, Señor, ¿qué es lo que mandas a tu siervo? Y el generalísimo del Señor dijo a Josué, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar en el que estás es un lugar santo. Y luego dice, de donde partiendo de las palabras mismas observarás que este no es otro que el que se reveló a Moisés, puesto que efectivamente la Sagrada Escritura dice de este en los mismos términos, más cuando le vio el Señor acercándose para ver, lo llamó el Señor desde la zarza, ¿no? O sea, hablando de que Jesucristo es ese jefe del ejército, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo lo que dice, y ahora dice, y que al menos
dice, y dijo Moisés, respondió, ¿qué hay? Y dijo el Señor, no te acerques aquí, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y luego dice, y que al menos hay una sustancia anterior al mundo, viva y subsistente, la que sirvió de ayuda al Padre y Dios del universo de la creación de todos los seres, llamado Verbo de Dios y sabiduría, de la misma sabiduría en persona, que por boca de Salomón dice, a lo cual el Señor me dice, el Señor me creó como principio de sus caminos. Y abajo, ya lo tengo en griego, Curios etixen. Ahora hablaremos un poco más acerca de eso. Es curioso que en el siglo IV todavía seguían diciendo que Josué, o sea, que Jesucristo era el arcángel Miguel, el jefe del ejército, y que también era la sabiduría creada de Proverbios. En el siglo IV todavía vemos cristianos que lo entendían, y ahí está en griego. Bueno, vamos a seguir analizando, porque parece que esta persona, Edgar Pacheco, desconoce los inicios de su propia secta. No sabe lo que enseñaban los metodistas, porque si no, no hablaría a la ligera. Bueno, ellos creen del arcángel Miguel, claro, estos. Bueno, vamos a ver lo que creía el porrero de Oxford, este grupo que inventaron, que eran anglicanos, que al final inventaron el metodismo, porque como estuve comentando un vídeo hace poco, los anglicanos salen del catolicismo, lo reforman, y luego a partir de ahí vienen otra vez a reformar los anglicanos, salen los metodistas, los bautistas, salen montones de sectas, ¿no? Y por ejemplo, el metodismo son más de 100 sectas, porque algunos incluso pues apoyan la homosexualidad, ¿no? Bueno, John Wesley, el fundador del metodismo, dice, por ejemplo, dice, se supone que Miguel aquí significa Cristo, ¿no? Bueno, será una excepción que el fundador del metodismo creyera que el arcángel Miguel era el propio Jesucristo. Bueno, vamos a ver más metodistas de aquella época. Por ejemplo, Alan Clerk. Bueno, por ejemplo, dice, no lo voy a leer todo, dice de Miguel, es incluso en sí mismo probable que el líder de las huestes de la luz no sea otro que el capitán de nuestra salvación, el mismo Señor Jesucristo. Bueno, vamos a seguir viendo, a ver si es que fueron estos dos metodistas los únicos. No sé si Edgar conoce a Martín Lutero. Bueno, pues Martín Lutero es otro que dice, Miguel es realmente Cristo. Juan Calvino dice, algunos piensan que la palabra Miguel representa a Cristo, y yo no me opongo a esta opinión. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, vamos a ver, porque claro, tenemos que terminar de analizar para ver si nos cuadra pues esta exposición que hace esta persona que se pone a gritar como un loco a todo aquel que le lleva la contraria. Por ejemplo, bueno, aquí podéis ver este libro, Early Christian Doctrines, y bueno, lo que viene hablando en el libro es que, hablando del pastor de Hermas del siglo II, viene diciendo que siempre Hermas lo compara a Jesucristo con el arcángel Miguel, ¿no? Luego os pasaré el PDF para todo el que lo quiera, el que estoy analizando. Vamos a seguir viendo también algunos otros ejemplos de otros protestantes del siglo XV, XVI, XVII y XVIII, a ver qué es lo que creía esta gente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un teólogo bautista británico llamado John Hill. Bueno, y dice, por ejemplo, llamado arcángel en el Nuevo Testamento, príncipe de los ángeles, cabeza de todo principado y potestad, y nosotros que Cristo, el Hijo de Dios. O sea, cuando se habla del príncipe, del jefe del ejército, entienden que es Jesucristo. Y estos son trinitarios, pues de a partir de la Reforma, ¿no? Por ejemplo, también vemos aquí a un presbítero, Albert Barnes, y pues dice exactamente lo mismo, que Jesucristo es el arcángel Miguel. Bueno, lo cierto es que cuando seguimos analizando estas personas que vivieron unos siglos atrás, porque Edgar Pacheco dice que cuando los testigos o los unicitarios, desde luego los unicitarios sí, cuando entran al Salón del Reino, por lo que se ve, dejamos el cerebro fuera. Claro, Edgar Pacheco, desde luego, bueno, ¿qué podemos esperar de una persona violenta que se pone a dar golpes en la mesa? Porque sabe que las personas que le siguen todavía le van a aplaudir. Bueno, alguien que sí pensaba bastante más que este psicólogo es Isaac Newton, ¿no? Isaac Newton, que la gente lo conoce como científico, sin embargo era mucho más religioso y escribió mucho más de religión que, por ejemplo, de ciencia, ¿no? Sin embargo, si le hubieran cogido en su época, pues le hubiera pasado lo mismo que a Gabriel Servet, lo hubieran matado. Mirad lo que dice. Hablando de Jesús, dice,
es aquel Miguel, el gran príncipe, que al final del mundo se levantará para los hijos del pueblo de Daniel, y quien en los días de Daniel ayudó, esto está muy bien porque ahora lo voy a comentar con el tema del cerebro, de Daniel ayudó al ángel Gabriel contra el príncipe del reino de Persia. Bueno, ¿por qué digo el tema del cerebro? Porque es que, bueno, Isaac Newton, si estuviera hoy día vivo, se tendría que reír de estos trinitarios que sí que dejan el cerebro, pero en remojo, durante toda su existencia, ¿no? Resulta que ellos lo cuentan al revés, que era Jesús el que va a llevar el mensaje a Daniel y que el arcángel Miguel, que en este caso tendría que ser Gabriel entonces, resulta que es el que viene a ayudar al propio Jesucristo, porque durante 21 días Jesucristo no fue capaz de vencer al rey de Persia, ¿no? Y luego hablan del cerebro, ¿no? Y no fue así. Gabriel fue a llevar un mensaje y luego Jesucristo se presenta, dice que está de pie ante las orillas del río. Claro, ellos no entienden porque encima empiezan a decir que ese es el arcángel Miguel y no entienden que nos están dando la razón cuando lo explican, porque no saben, no son capaces de diferenciar quién es el ángel que se le acerca y el otro que está de pie. Y cuando llega el arcángel Miguel, el demonio se viene abajo. ¿Por qué? Evidentemente ha venido Jesucristo y viene a ayudar a Gabriel. No Gabriel ayudar a Miguel, a Jesús. O sea, es alucinante lo que son capaces de hacer con tal de llevar la contraria, ¿no? Es decir, que Jesucristo necesitó ayuda, ¿no? La verdad es que el cerebro lo usan poco. Bueno, ya hemos visto, hemos hecho un análisis de patrística, algo relacionado con el tema de los protestantes a lo largo de la Reforma, como decían que Jesucristo sí era el arcángel Miguel, y ahora vamos a usar la razón, la lógica, y vamos a ver si nos da el resultado que dice Edgar Pacheco, ¿no? Bueno, mirad lo que dice, por ejemplo, en el Salmo 110.1 le dice Jehová a Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. En Hebreos 10, 12 y 13 dice que se sentó a la diestra de Dios, a la diestra, ellos no lo entienden, lo que es sentarte a la diestra es porque tú no eres ese mismo otro ser, dice, esperando desde entonces hasta que se coloque a sus enemigos como banquillo para sus pies. ¿Qué es lo que pasará? Pues que se va a levantar. Bueno, y ahora, por ejemplo, cuando vamos a Daniel 12, 1 y 2, dice, y durante aquel tiempo, hablando, evidentemente, desde la gran tribulación en adelante, se pondrá de pie Miguel, el gran príncipe, que está plantado a favor de los hijos de tu pueblo. Y ciertamente ocurrió un tiempo de angustia, como el cual no se ha hecho que ocurra uno desde que hubo nación hasta aquel tiempo. Y durante aquel tiempo tu pueblo escapará. Todo lo que se halle escrito en el libro. Y habrá muchos de los que están dormidos en el suelo, del polvo que despertarán. Bueno, cuando vamos al capítulo 24 de Mateo, hablando de la venida de Cristo, pues vemos los mismos paralelismos. Ocurrirá un tiempo de angustia, será prevista la venida de Jesucristo y tu pueblo escapará. Y, por ejemplo, en Juan 5:28 habrá una resurrección donde escucharán la voz de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, vamos viendo paralelismos entre Jesucristo y ese arcángel Miguel, ¿no? Y eso que no vamos a analizar mucho más allá. Por ejemplo, en Éxodo 23, 20 y 23 dice, voy a enviar un ángel delante de ti para introducirte en el lugar, no perdonará la transgresión, mi nombre está dentro de él. Y cuando vamos, por ejemplo, a 1 Corintios 10:4, Pablo afirma que Jesús seguía como roca protectora al pueblo de Dios, ¿no? Y luego en Isaías 63:9 dice, durante el tiempo de toda angustia, dice, de ellos le fue angustioso a él y su propio mensajero personal lo salvó, hablando de Jesucristo. Y claro, ahora entendemos que en 1 Tesalonicenses 4:16 dice el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. Claro, su venida viene con voz de arcángel. ¿Por qué? Porque es el jefe del ejército y evidentemente habla como el jefe del ejército, ¿no? Por eso, 2 Tesalonicenses 1:7 dice cuando se manifieste el Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué es lo que hacen estas personas al decir que Jesús no es el arcángel Miguel? Bueno, pues que tenemos dos sentados, esperando a levantarse para llevar el mismo ejército, y ahora vemos que, pues, ¿quién es ese Miguel? Que ocupa un lugar tan importante solo dado a Jesucristo en la Biblia. O es el mismo, o es que van por separado. Sin embargo, Miguel en Daniel dice que se levantará, y luego Jesucristo se levantará, evidentemente, en ese día de angustia, y son sucesos que evidentemente implican que Jesucristo es el propio arcángel Miguel, el jefe del ejército de los ángeles. Ahora vamos a usar la razón, ¿no? Porque esta persona ha dicho, no, vamos a usar la lógica. O sea, sería Biblia, padres de la iglesia y la razón, ¿no? Bueno, los padres de la iglesia que dijeron que Jesucristo era el arcángel Miguel, era el jefe del ejército.
Y te he dado el siglo II, siglo III y siglo IV. Encima te he dado a los protestantes que inician la reforma de la secta católica. Porque, claro, no entienden que en el tiempo del fin saldrían los verdaderos cristianos, porque serían identificables, no a reformar a una secta, sino saldrían y se les identificaría, y ahora hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Sin embargo, que vemos, pues que la gente no dudó durante mucho tiempo que Jesucristo fuera el arcángel Miguel. Y la lógica de la Biblia nos dice que Jesús es el arcángel Miguel. Pero esta persona dice, mi magisterio está basado en patrística, en la tradición, está basado en la razón y está basado en la Biblia. ¿Sí? ¿En la Biblia está basado? Bueno, yo te acabo de dar pruebas claras, ¿no? Ahora lo que tienes que hacerme, ¿vale? Lo que tienes que hacer tú es cogerme del siglo II, siglo III y siglo IV, todos aquellos que lucharon contra Justino, contra Melitón de Sardes, contra Eusebio de Cesarea, contra todos, Hipólito de Roma, para decirle, no, pero ¿cómo va a ser Jesucristo el arcángel Miguel? Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿No pasó una tradición? O sea, tuvo que llegar el siglo IV, rechazar a Jesucristo como el arcángel Miguel, volver a llegar la época de la reforma, volver a aceptarlo para volver a rechazarlo, porque vosotros rechazáis, porque volvéis a reformar lo reformado una vez reformado de nuevo. Esas son las sectas de estas personas. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito más acerca del cristianismo primitivo. Vamos a ver quién es el que dice aquí la verdad. Mileniarismo. ¿Quiénes eran mileniaristas? Que tengamos constancia, porque todos no escribieron de lo mismo. Clemente de Roma, Policarpo de Esmirna, Papias, Melitón de Sardes, Justino Mártir, Irineo de León, Tertuliano, Hipólito de Roma, Victorino, me acabo de meter, ¿vale? Con todos estos ya estamos llegando al siglo IV, ¿eh? Es verdad que, por ejemplo, Orígenes o Eusebio de Cesarea, que Eusebio de Cesarea, aunque sí era subordinacionista, no era milenarista, era un seguidor de Orígenes. Orígenes sí era subordinado, rechazó el reinado milenario. Por lo tanto, que vemos que a partir del siglo II el milenarismo abundaba. Vamos a leer algunas citas con relación a esto y las comentamos. Por ejemplo, los padres apostólicos de Daniel Ruiz Bueno, mirad lo que pone este católico, ¿no? Dice, pero el mismo esfuerzo exegético de San Justino prueba que no se trata, hablando del milenarismo, de una doctrina tradicional, sino de opinión de un grupo, siquiera el crear ser el más ortodoxo. Es que como lo traduzco aquí, luego hay algunas palabras que no... La Iglesia ha terminado condenándola. O sea, que dice, bueno, Justino y un grupito, sí, creyeron eso, pero luego la Iglesia lo terminó condenando. Pero ¿cómo que la Iglesia terminó condenando en el siglo IV algo que se creía a partir del siglo II y que eran la mayoría, y que curiosamente los gnósticos eran los que no creían en el mileniarismo? Bueno, vamos a ver qué es lo que enseña, por ejemplo, Irineo de León. Dice, venid, benditos de mi Padre, recibid en herencia el reino preparado para vosotros desde siempre, y estos recibirán el reino en el que tendrán un perpetuo progreso. Yo no sé lo que crees la secta metodista, no me voy a poner a estudiar si creen el milenio o no, porque son más de 100 sectas metodistas, al igual que de otros grupos. Sin embargo, Irineo de León creía en un perpetuo progreso, o sea, no un reinado milenario y luego ya la tierra se destruye y para el cielo, como creen algunas sectas evangélicas, ¿no? Sigue diciendo Irineo de León, es preciso declarar acerca de estas cosas que en esta creación renovada, los justos resucitados ante la aparición del Señor, en primer lugar, han de recibir en cumplimiento la herencia prometida por Dios a los patriarcas y han de reinar en ella. O sea, los que primero resucitan van a ser los que reinen sobre la tierra. Y dice, y solo después ha de tener lugar el juicio de todos. Es necesario, por lo tanto, que la propia creación restituida, o sea, volver al estado original de su régimen primero. Y luego sigue diciendo, y el anciano Papias, que curioso que de Papias hayan perdido todos los escritos, ahora hablaremos un poquito de ello, que también escuchó a Juan como compañero de Policarpo, ofrece el testimonio siguiente en el cuarto de sus 5 libros, añadiendo, cuantos tienen fe aceptarán lo anterior, y como Judas el traidor no creyese y le preguntase cómo podrá el Señor producir tales frutos, el Señor le respondió, lo verán quienes irán a la tierra. Judas no creía en el paraíso en la tierra. Jesucristo le dijo, tú tranquilo, si lo van a ver los que van a ir allí, y desde luego lo vamos a ver los que vamos a ir allí. Evidentemente, los que creen en la Trinidad y niegan el reinado milenario, lógicamente no van a poder estar allí.
Dice Irineo de León, unos serán llevados al cielo, en la primera resurrección, lo dijo. Otros se detendrán en el paraíso. Es verdad que luego habla de un tercer grupo que estarán en el templo y demás. Bueno, es una creencia del propio Irineo de León. Bueno, de momento no sé esta persona cuál es su creencia, pero yo veo muchas similitudes a las mías, ¿eh? No, es que hemos venido en el siglo XX, tú que eres un católico reformado de la reforma, de la reforma, de la reforma, tú sí, eres el verdadero, porque el Espíritu Santo siempre guió a la Iglesia. Ahora, eso sí, cuando han metido todo el tema de la Inmaculada Concepción, el purgatorio, todo eso es mentira. Todo eso no, ahí el Espíritu Santo miró para otro lado, ¿no? Bueno, este es el tipo de argumentos, este tipo de personas que simplemente ven un negocio en YouTube y los más tontos, porque no se puede decir otra cosa, siguen a ese tipo de personas que no tienen ningún tipo de preparación y que les da absolutamente igual la verdad. Bueno, vamos a ver lo que dice Eusebio de Cesarea en el siglo IV. Dice, además de todo esto, escribió también los dos libros sobre las promesas, cuyo tema era Nepote, que era un obispo, ¿no? Obispo de Egipto, quien enseñaba que las promesas hechas a los santos en las divinas escrituras debían interpretarse más al modo judío y suponía que habría un milenio de delicias corporales sobre esta tierra seca. Bueno, Eusebio de Cesarea no cree en el reinado milenario, pero entiende que seguían, porque estamos hablando ya siglo III, siglo IV, que había personas que seguían defendiendo, que sería como lo que creían los judíos, porque los judíos eran mileniaristas y los cristianos primitivos eran mileniaristas, que significaba volver a colocar cada cosa en su lugar. ¿Qué es lo que pasó? Porque esta persona dice, bueno, ¿cuándo se corrompió la iglesia? Bueno, ya en el siglo III, por ejemplo, con relación al milenarismo, a este Nepote le escribe uno que se llamaba Dionisio de Alejandría. Y Dionisio de Alejandría le dice, pero que eso del milenio es mentira, si el Apocalipsis es falso. Lo escribió Juan, sí. Claro, ¿por qué dice lo escribió Juan? Porque los padres del siglo II todos decían el Apocalipsis de Juan. Y ahora llega este, no puede negar a Tertuliano, a Irineo, a Clemente de Alejandría, a todos, a Orígenes. Y ahora resulta que dice, no, era Juan, pero otro. Sería un primo hermano por parte de padre o de madre. El Apocalipsis no es verdadero. Cayo tampoco creía, dice que lo había escrito Cerintio. ¿Por qué? Porque empiezan a pensar como los gnósticos. El milenio es una mentira. Y dice que se reían del libro de Apocalipsis. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos viendo? Pues lo que enseñó la Biblia. Entrarían falsos maestros. De hecho, en el año 170, Irineo de León dice que las congregaciones estaban llenando de falsos maestros que llevaban a muchos tras de sí. Por lo tanto, no vemos ese Espíritu Santo que dice este personaje guiando a la iglesia con las mismas creencias. Pero si vosotros no creéis lo que enseñaba la Biblia, ni lo que enseñaba desde luego el cristianismo primitivo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos dice un poquito la Biblia, algunos ejemplos de la Biblia para usar lo que dice esta persona. Apocalipsis 26, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y gobernarán como reyes con él por 1000 años. ¿Quiénes? Los que van al cielo, como dice Irineo de León, los de la primera resurrección. Apocalipsis 5:10, tú hiciste que fueran un reino y sacerdotes al servicio de nuestro Dios y ellos reinarán sobre la tierra. Claro, tiene que haber una tierra. ¿Y van a reinar? ¿Quiénes? Los que van a ir, ese grupo que irá al cielo. Hebreos 2:5, porque no es ángeles a quienes él ha sujetado la tierra habitada por venir, acerca de la cual hablamos. Hebreos 2:5, iban predicando la futura ocumene, tierra habitada, ¿no? Colosenses 1, 19 y 20, que dice, bueno, pues que Dios quiso que Jesucristo estuviera toda la cualidad divina para cumplir un propósito, reunir consigo mismo todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, tanto en los cielos como en la tierra, aunque estas sectas que dicen la tierra no, la tierra tiene que ser destruida. Efesios 1:10 dice lo mismo, reunir todas las cosas de nuevo en el Cristo, las cosas de los cielos y las cosas en la tierra. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que, usando la Biblia, los padres de la Iglesia y la razón, que el mileniarismo es algo que es verdadero, es una creencia verdadera. Sin embargo, esta persona estoy seguro que él no cree en el reinado milenario para siempre, que evidentemente Cristo, al final del reinado milenario, cuando ya venza a todos los enemigos, le va a devolver el reino a su Dios y Padre. Pero esta persona, yo estoy seguro que él no cree eso. Estoy seguro que creerán, bueno, si creen el milenio, si es que creen, que no lo sé, pues pensarán que sí, que después de 1000 años, o como origen es una tierra celestial, que yo no sé qué es una tierra celestial, no sé si es que es en otra parte del universo, como si no estuviéramos nosotros, o esta tierra no perteneciera, ¿no?, a una parte del universo, no sé dónde será, o donde creen que a lo mejor los humanos, como no nos quieren así, quieren pues unos humanos luminosos,
pues que se nos revista algún tipo de luz, algo diferente. Satanás no quería esta tierra, arruinó el propósito original y estos sectarios quieren lo mismo, quieren acabar con, con el propósito original. Por lo tanto, vemos que con la lógica de esta persona, yo no veo que de momento, pues, oye, no veo cómo su magisterio enseña cosas diferentes. Por ejemplo, del tema del subordinacionismo, no voy a entrar a hablar en profundidad sobre ello. Clemente de Roma, Policarpo de Esmirna, todos estos creían que Jesucristo era un ser creado y era un Dios engendrado, un Dios con origen, ¿no? Melitón de Sardes dirá, no, Melitón de Sardes escribió que Jesucristo era el alfa y la omega. Mira, Melitón, yo lo sabía, de hecho en la primera edición del libro puse que me extrañaba que hubiera dicho eso, en una época que se lo habían tirado al cuello. Y ahora he descubierto hace unos meses que el comentario de Apocalipsis se reconoce, la Enciclopedia Católica, todas las fuentes reconocen que es apócrifo. Qué raro, oye, qué raro que falsifiquen cosas con el tema de la deidad de Jesucristo, ¿no? Justino Mártir enseña que Jesucristo es creado, que es un Dios creado subordinado, Taciano igual, Ireneo de León también, Atenágoras también, Teófilo de Antioquía también, por mucho que digan que usó la palabra trinitas, Tertuliano, que es el que empieza a hablar pues como de una monarquía, pero entendía que Jesucristo lo dice, es creado. De hecho, Tertuliano, si llega a decir Melitón de Sardes, porque Tertuliano decía que este hombre era como un profeta, llega a decir eso del alfa y la omega porque Tertuliano decía que los mismos títulos que tenía el padre había que aplicárselos también a Jesucristo. Hubiera citado, evidentemente, de Melitón de Sardes algo que yo sabía que como no hizo no me cuadraba, ¿no? Por eso me extrañaba y mucho, ¿no? Clemente Alejandría también es el primero en usar prototipos, primer creado para Jesucristo. Hipólito de Roma, quien llama al arcángel Miguel a Jesús y dice que Dios, lo que es el Padre, existía solo. Orígenes de Alejandría. Novaciano, ¿no? Novaciano escribió un tratado apoyando la Trinidad, sí, pero es que esa Trinidad monárquica no es la Trinidad vuestra, y donde dice que Dios el Padre existía solo y que Jesucristo tuvo un principio. Y como hemos visto, también Eusebio de Cesarea. Curiosamente, todos estos de Dionisio, Cayo y demás en el siglo III, porque tenemos que entender una cosa, pasaron muchas cosas, sobre todo entre el siglo II, siglo III y siglo III y siglo IV. Por ejemplo, cuenta Tertuliano que Praxias llega y lleva allí la herejía del unicitarismo. Y luego dice que esa herejía se quedó allí. Y ahora resulta que sale Calixto I, el que llaman que es un papa, y empieza a corromper a Sabelio. Pero resulta que Hipólito cuenta que esa secta que se montó este unicitario, Calixto, que supuestamente era un papa, dice que se separó de la iglesia de Hipólito. Y ahí tenemos que se están dividiendo dos grupos. Claro, que tuvo que hacer la secta católica en el siglo IV, quinto y sexto, pues empezar a inventarse, no, si fue Hipólito el que se fue, eso es mentira, eso no hay ningún tipo de documento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues y que ese grupo, los de Calixto y demás, empiezan a decir, como Dionisio de Alejandría, empieza a decir que no se debe de usar Proverbios 8:22 para Jesucristo, que no se le tiene que aplicar. ¿Por qué? Porque eran unicitarios, no creían que Jesucristo fuera un ser creado. Luego otra cosa es lo que determinaron en el siglo IV, años después. Pero ¿cuál es el problema? Que los primeros cristianos en el siglo I o siglo II entendían que Jesucristo era la sabiduría creada, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el tema de la tradición. Vamos a ir viendo un poco con el tema de la tradición, porque esta persona habla como los católicos y es muy importante porque lo que dice Irineo, desde luego, es que se refleja en lo que esta persona está diciendo. ¿Por qué? Porque como no les cuadra la Biblia, la tradición para ellos aquí es muy importante. Mirad lo que dice, simplemente voy a citar del libro 3 de Irineo de León. Dice, sin embargo, cuando son refutados, estos herejes, estos falsos cristianos, por las escrituras, se vuelven y acusan a estas mismas escrituras, como si no fueran correctas ni de autoridad, y afirman que son ambiguas. ¿Qué dice Pacheco? ¿Quién te las interpreta a ti? Claro, son ambiguas. Bueno, ahora vamos a ver si son tan ambiguas. Y que la verdad no se puede extraer de ellas porque aquellos que ignoran la tradición, o sea, tú no puedes entender las escrituras sin la tradición. Si está hablando de Pacheco aquí, está hablando de los católicos que nos están intentando meter en la cabeza que no se puede entender la Biblia sin la tradición. ¿Os dais cuenta de que Irineo ya estaba hablando de estos gnósticos trinitarios, falsos cristianos? Porque estos son falsos cristianos. Bueno, es que no son ni, son falsos, son gnósticos, no son ni falsos cristianos, son gnósticos. Que dicen lo mismo, no podéis entender la escritura sin la tradición. Edgar Pacheco lo ha dicho en el vídeo, y gritando, yo no soy solo Biblia,
y que dice que los que usamos solo la Biblia, que somos idólatras de la Biblia, que hay que usar la tradición a la carta, la que a ti te interesa. Dice, porque alegan que la verdad no fue comunicada por medio de documentos escritos, que la verdad no fue dada por la Biblia, sino de viva voz, dice Irineo de León. O sea, de viva voz, la tradición oral de la que apela esta gente. Que la Biblia no nos da la verdad, que fue la viva voz. Claro, ahora evidentemente, ¿qué es lo que dice? De modo que según su idea, como fue de viva voz, pues la verdad reside unas veces en Valentino, trinitario por cierto, otras en Marción, otras en Cerintio y luego otros en Basílides. Pues depende de donde nos interese, cogemos a Eusebio de Cesarea, que no era mileniarista, cogemos a Valentín el Gnóstico, que era trinitario, y nos vamos montando una tradición oral a nuestra conveniencia, ¿no? Y luego dice, Irineo de León sigue diciendo, pero además cuando le referimos a la tradición que proviene de los apóstoles y que se conserva mediante la sucesión de los presbíteros en la iglesia, objetan la tradición diciendo que ellos mismos no solo son más que sabios, que son más sabios que los presbíteros, pero incluso que los apóstoles, y que han descubierto la verdad sin adulterar, porque sostienen que los apóstoles mezclaron las cosas de la ley con palabras del Salvador, unas veces que se usa desde el demiurgo, otras desde el lugar intermedio, como si las cosas no fueran claras. Dice, y luego sigue diciendo, indudablemente inmaculados y puros tienen conocimiento del misterio oculto. Del misterio oculto. ¿Qué hoy día cuál es la creencia de la Trinidad? ¿Qué es? Es un misterio. Está oculto. Lo ocultó Dios ahí para que los listos, los soberbios, los falsos cristianos, los gnósticos, como Edgar Pacheco, ellos son capaces de verlo en la Biblia. ¡Qué inteligencia, eh! ¡Madre mía! Un solo Dios el Padre. No, espérate, ¿cómo va a ser solo Dios el Padre? Mira, a Abraham se le presentaron tres y a uno le llama Jehová. A ver si podemos encontrar algo diferente. Que Jesucristo vino en la carne. No, pero también tenía la naturaleza divina. Que el apóstol Pablo dice, no, escucha, primero viene lo físico, lo psíquico, la carne, y después viene lo espiritual en la resurrección. Y Jesucristo dice que vino la carne y resucitó en el espíritu. No, pero no, No, hay algo oculto aquí, que solo los listos, los criminales de la historia, los que estamos en YouTube por dinero, los que nos ponemos a dar golpes en la mesa, los machistas, los que si pudieran nos mataban, porque este tío nos mataba, a todos. Estos son los que han conseguido ver algo oculto en la Biblia que nosotros no somos capaces de averiguarlo. Es que Irineo de León es que parece que está escribiendo alguien en la actualidad hablando de estas personas, ¿no? Vamos a ver qué sigue diciendo Irineo de León. Dice, está por tanto en manos de todos los que en cada iglesia desean ver la verdad, contemplar claramente la tradición de los apóstoles manifiesta en todo el mundo. Luego dice, porque si los apóstoles hubieran conocido los misterios ocultos que solían comunicar a los perfectos, aparte y en secreto de los demás, pues lo habrían revelado, especialmente aquellos a quienes también encomendaban la misma iglesia. O sea, si el apóstol Pablo hubiera podido ver que había una Trinidad, no hubiera dicho jamás un solo Dios el Padre, de quien poseen todas las cosas. Pero claro, Pablo era medio retrasado. Jesucristo, Jesucristo protestante y trinitario, tú el único Dios verdadero. Y es que vinieron a engañar para que estos personajillos encontraran de manera oculta lo que los demás no somos capaces de ver. ¿Y qué dice Irineo? Mira, si hubiera habido esos mensajes, los apóstoles lo cuentan. Es que más claro no puede estar, ¿no? Y luego dice, los apóstoles proclamando al único Dios omnipotente, hacedor del cielo y de la tierra, creador del hombre, podrá aprender que él, el Padre nuestro Señor Jesucristo, fue predicado por las iglesias y también podrá comprender la tradición apostólica de las iglesias. Si quieres comprender la verdadera tradición, tienes que aceptar solo a un Dios, el Padre. Si no, no va a ser, porque es lo que habla Irineo de León en sus libros, que esta gentuza, estos criminales, estos gnósticos, que no son ni falsos cristianos, son gnósticos, enseñaban un Dios fuera del Padre. Es que claro, los apóstoles ni Jesús ni nadie fue capaz de predicar, enseñarnos la verdad acerca de Dios. Pero es que había un mensaje oculto que justo cuando dicen los apóstoles y entrarán falsos maestros, qué curioso que en esa época, como dice el psicólogo este que se pone a dar voces, justo en esa época, ¿vale? Empezaran justo esos a encontrar lo que no fuimos capaces de ver nadie, y menos los apóstoles, ni el propio Jesucristo. En algunos lados dice el propio Irineo de León que Jesús y los apóstoles hubieran sido unos fracasados. Y eso es lo que dicen de Jesús. Es lo que enseñan, que Jesús simplemente fue una persona
un fracaso. Por eso no le aceptan, no le quieren. Por eso dicen que es parte de Dios y que se llevó allí un cuerpo. No aceptan a Jesucristo. Por eso empiezan a decir que si tenía dos naturalezas, pues como Valentín el gnóstico, que decía, bueno, Jesucristo en su humanidad comía, claro, como humano pues tenía que comer. En su divinidad, ¿cómo iba a ir al baño Dios? ¿Cómo iba a ir al baño Dios? ¿Tu Dios ha ido al baño alguna vez? Pues el nuestro tampoco, diría Valentín el gnóstico. Y luego dice en el capítulo 5, así pues la tradición apostólica está viva en la Iglesia y dura entre nosotros. Ahora volvamos los ojos a las Escrituras para sacar de ella la prueba de todas aquellas cosas que los apóstoles dejaron por escrito en los evangelios. ¿Qué está diciendo Irineo de León? Mira, esta es la tradición. Pero la tradición solo podemos verla mediante las Escrituras. ¿Qué es lo que dice el gnóstico de Edgar Pacheco y de otros gnósticos que nos atacan? Que solo la tradición no está en las Escrituras, está en la tradición oral. Pero es que la tradición oral fue para muchos lados de repente. Y hay cosas que ni se hablaron durante siglos. Pero claro, es que Jesucristo, cuidado, no aceptó, no dijo, oye, no te inclines ante mí, no me adores, claro, como lo hayas interpretado mal, lo de postrarse a adorar a Jesús, y ese es tu superargumento para buscar algo oculto en la Biblia, te estás jugando la destrucción. Tenemos un Dios de verdad que nos mete cositas ocultas que depende de nuestra salvación de ello. Cuando dice esto significa vida eterna, que te conozcan a ti, Jesucristo, el verdadero, el único Dios verdadero. Si eres trinitario, has llegado hasta aquí. Que nos conozcan a nosotros, el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Seguimos los verdaderos cristianos. Los falsos se lo he dicho para que se crean eso. Y que sigan engañados y cegados por Satanás, porque es lo que quieren. Si la vida eterna implica conocer a Dios y ahora resulta que está escondido para los sabios de este mundo, ¿cómo vamos a conocerlo? Simplemente es alucinante, ¿no? Es alucinante que estas personas tengan este tipo de enseñanzas, ¿no? Bueno, a ver. Que estaba viendo aquí algunos mensajes por si alguien me escribía. Bueno, lo cierto, hablando de la tradición, hablando del tema de la tradición, porque ellos dicen la tradición, pero es que a partir del siglo II vemos tradiciones diferentes, ¿no? Vamos a ir comentándolo un poco, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los cuartodecimanos, ¿vale? Porque la conmemoración de la muerte de Cristo, los verdaderos cristianos, los verdaderos, no los falsos, no los gnósticos metodistas de las 100 y pico sectas, ni los que ahora aprueban la homosexualidad, evidentemente celebraban la conmemoración el 14 de Nisan, ¿no? Claro, no era casualidad, el 14 de Nisan también había salido el pueblo de Israel, Dios había dado la salvación, se empezó a celebrar durante ese tiempo la Pascua judía el 14 de Nisan, y ahora los verdaderos cristianos empiezan a celebrar el 14 de Nisan. Por cierto, dentro de 10 años se va a cumplir 2000 años exactos de la primera conmemoración, se empieza a celebrar la conmemoración de la muerte de Cristo el 14 de Nisan. Y ahora Policarpo se da cuenta de que en Roma están haciendo algo diferente. Entonces Policarpo va a Roma para hablar con un presbítero. Esto también se les cae el tema de los obispos y papas de Roma. Dice, ni Aniceto, cuenta Eusebio de Cesarea, que sería supervisor de Roma, podía convencer a Policarpo de no observar el día como que siempre lo había observado con Juan. O sea, Policarpo dice que la conmemoración él siempre la había celebrado con Juan. Policarpo, que vivió con los apóstoles, dice, oye, es que yo la conmemoración la celebro el 14 de Nisan y lo he hecho con el propio apóstol Juan. Y ahora dice el discípulo de nuestro Señor, que era Juan era discípulo de Jesús. Y con los demás apóstoles con quienes convivió, o sea, con los apóstoles, Policarpo celebró la conmemoración el 14 de Nisan. Dice, ni tampoco Policarpo convenció a Niceto de observarlo, pues este decía que se debía mantener la costumbre de los presbíteros antecesores suyos. Bueno, Policarpo llega a Roma y le dice a Niceto, un presbítero, no un obispo, que realmente era lo mismo, pero como el catolicismo no lo acepta, pues están reconociendo que este que era papa de Roma no era obispo, por lo tanto, no. Y desde luego, si hubiera sido papa de Roma, hubiera apelado al apóstol Pedro, y desde luego Policarpo no hubiera podido hacer absolutamente nada, ¿no? Bueno, ahora resulta que llega y le dice, mira, es que yo, con Juan y con los apóstoles, he celebrado la conmemoración el 14 de Nisan. ¿Por qué estáis haciendo esto? Y otro dice, bueno, porque los presbíteros antes de mí, pues empezamos a cambiar la tradición porque nos dio la gana y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Bueno, en la siguiente nota, no lo voy a leer, viene la Enciclopedia Católica hablando acerca de que luego, en el Concilio de Nicea,
es el emperador Constantino el Grande el que empieza a enseñar que no, o el que manda, oye, se tiene que hacer el mismo día, no podéis ir cada uno por vuestro lado. De hecho, los cuartodecimanos son expulsados de esa iglesia que empieza a formarse, por lo tanto Jesús hubiera sido expulsado, el apóstol Juan, los apóstoles hubieran sido expulsados, al igual que Policarpo de Esmirna hubiera sido expulsado por cuartodecimano, Melitón de Sardes y muchos otros, ¿no? Ya resulta que coge y dice, bueno, pues se va a ser a la manera romana. Y hay ahora una falsificación a partir del siglo V por Salamino Hermias Sozomeno, que empieza a mirar lo que dice porque estas personas a veces lo usan en debates y es importante que lo veamos, ¿no? Dice que esta persona empieza a enseñar en el siglo V como los obispos de Occidente no consideraban necesario deshonrar la tradición transmitida a ellos por Pedro y por Pablo. Y luego dice, y como otra parte, los obispos asiáticos persistieron en seguir las reglas establecidas por Juan. O sea, vamos a pararnos un momento, de verdad. Esto es para que nos paremos un momento. Este personaje católico, de verdad está escribiendo a los tarados que le escuchaban, que Juan enseñó una cosa y Pablo y Pedro enseñaron otra. Claro, para justificar que habían cambiado la conmemoración de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿nos damos cuenta de la barbaridad que está diciendo esa persona? Si Aniceto llega a apelar a Pedro y a Pablo, Policarpo no puede hacer nada. Al menos que estos que han encontrado las cosas ocultas, pues que si es que los apóstoles eran unos tarados mentales. O sea, para estos gnósticos trinitarios, los apóstoles no sabían lo que hacían. Porque Juan celebraba una cosa y Pablo y Pedro celebraban otra. Mentira. Aniceto apeló a presbíteros antes que él. No apeló ni a Pedro ni a los apóstoles. Porque si Aniceto llega a apelar al apóstol Pedro, hubieran dicho, oye, es que yo sigo a Pedro. ¿No? Entonces, una tradición tenía que estar incorrecta. ¿Quién estaba llevando la tradición de manera incorrecta? Pues en este caso es mentira. Tenemos constancia histórica de que Policarpo celebró la conmemoración de la muerte de Cristo el 14 de Nisan con los apóstoles. Y ahora tenemos unos presbíteros corruptos, donde empezó a ir Valentín, donde empezaron a ir los peores gnósticos del cristianismo, y empezaron a poner otra tradición diferente. ¿De qué tradición nos va a venir a hablar aquí nuestro amigo el metodista? ¿Pero de qué tradición nos vas a hablar tú a nosotros? No tiene ni pies ni cabeza. Habéis cambiado la verdad por la mentira. Y desde luego los verdaderos cristianos celebran la conmemoración de la muerte de Cristo el 14 de Nisan, les guste o no. Luego cuenta Eusebio de Cesarea que en cartas que no existen, porque se perdieron, porque Eusebio de Cesarea también barría para casa, posiblemente él no era cuartodecimano, pues se puede decir que Irineo de León mandó cartas para poner paz. Hombre, yo entiendo que, según dice que Irineo decía, pues que lo mejor es hacerlo el domingo, como habían hecho los romanos, ¿no? Bueno, es tu opinión. Sin embargo, tu maestro, Policarpo de Esmirna, ¿sabes lo que dijo? Que no. Yo en lo personal no creo que Irineo de León escribiera eso. Y os voy a decir por qué. Porque Policarpo, ¿vale? Fue el maestro de Irineo de León. Y es que la cuestión está que Hipólito de Roma, aunque dice que fue discípulo de Irineo de León, que desde luego fue más de Tertuliano, porque Tertuliano estuvo allí, pero sí es verdad que tendría los escritos de Irineo, resulta que Hipólito de Roma también era cuartodecimano. Entonces, ahí hay un eslabón que puede ser que Irineo de León tuviera una opinión diferente, al igual que creía que Jesucristo murió con 50 años, al igual que entendía que 2 Corintios 4:4 ese Dios era el Padre en vez de Satanás, el Dios de este sistema de cosas, y otras cosas que Irineo de León pues tenía ciertos puntos que no tenía, que no era verdad lo que decía. Sin embargo, nosotros desde luego no hacemos doctrina con Irineo de León, ¿no? Bueno, ahora llegamos al siguiente punto. Aquí he puesto la carátula del libro que escribí, que ahora estoy haciéndolo, y bueno, la pregunta es esa, ¿no? ¿Son confiables los escritos de los padres de la Iglesia para hacer doctrina realmente? Bueno, realmente no. ¿Por qué? Primero, tenemos copias de copias de copias de copias. Hay interpolaciones claras. Por ejemplo, os habéis dado cuenta, yo no uso a Ignacio de Antioquía. ¿Por qué? Porque Ignacio de Antioquía, justo y curiosamente, cuando sus escritos están perdidos, de repente empiezan a aparecer versión larga, que es la que no usan ellos, porque les interesa la versión media, que es la que curiosamente tiene lo de la Iglesia Católica. Y luego estarían, de varias de sus cartas, estaría también la versión muy corta, ¿no? Incluso llegan a encontrar 14, claro, como los católicos son delincuentes, a lo largo de la historia han sido unos delincuentes, evidentemente no hablo de las personas de hoy en día, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, que en las cartas supuestamente apócrifas, porque claro, aquí llegaron unos y aceptaron 7,
tenemos cartas a la Virgen María. ¿Cómo se iba a quedar María sin que la escribieran los padres de la Iglesia? Por favor, seguramente se han perdido todas, pero yo creo que hasta Eusebio en el siglo IV escribió a María. Y iría para siglos para atrás, pero seguramente también escribió a María, ¿no? Bueno, que ya no me voy a levantar, quería haber cogido un libro que tengo ahí del Victoriano de Petrovi que era mileniarista, del año 250, y llega Jerónimo y dice, bueno, lo he leído en varios vídeos, llega y dice, bueno, como hizo un comentario del Apocalipsis, dice, he quitado todo lo del reinado milenario. ¿Por qué? Porque, claro, Jerónimo no creía en el reinado milenario, Agustín de Hipona acabó con ello. Entonces ahora dice, yo he quitado todo, porque sería, bueno, pero ¿cómo que has quitado todo? Pero tú quién eres para hacer ese cambio. Luego, por ejemplo, Jerónimo dice que él no pensaba, también he pasado alguna vez la cita en otros vídeos, que no pensaba traducir los escritos ni de Policarpo, que escribió más cartas, incluso dice no solo cartas a las congregaciones, sino también cartas a personas de manera individual, ni tampoco tuvo pensado escribir a Papias, ni traducirlo. ¿Por qué? Porque fueron personas que estuvieron con los apóstoles. Qué pena, ¿eh? Qué pena no poder tener a Policarpo y a Papias y saber la verdad de lo que escribieron, aunque se hubieran equivocado en algunas cosas. Por ejemplo, Clemente de Roma, si es que escribió esa carta, que tampoco lo sabemos, se la atribuyen a él. Una carta, por cierto, encontrada en el siglo XV y XVI y solo hay una copia. Y dice, pues, y habla de la resurrección y habla del ave fénix. Pero ¿cómo ave fénix, Clemente? Si de verdad escribiste eso, bueno, pues tenías ideas propias que no tenías que haber usado. Entonces, lo cierto es que, claro, no tenemos los escritos de Policarpo y Papias porque eran cristianos que estuvieron con los apóstoles. Tenemos citas de ellos en Irineo y en Eusebio de Cesarea. Pero Jerónimo dijo que no los traducía. ¿Por qué han desaparecido todos los escritos de Melitón de Sardes y tenemos algunos datos de él? Y evidentemente en el siglo IX y X, mentiras que Melitón no dijo jamás. Bueno, porque era un cuarto decimano, porque era mileniarista, porque era subordinacionista, porque no interesaba los escritos de esas personas, que estarían genial poder leerlos. Ahora vamos a Ireneo de León. Ireneo de León escribió en griego, se ha perdido todo. Tenemos el primer libro porque son fragmentos tanto de Hipólito de Roma como de Hipólito de Roma como de Eusebio de Cesarea, ¿no? Se ha hecho una reconstrucción y luego en latín. Pero es que en latín, cuando lo junta Erasmo de Rotterdam, el que metió primera de Juan 5.7, por eso yo hay cosas que sé que Irineo no escribió, pero indispensablemente de que la obra nos haya llegado completa a un 80-85%, bueno, resulta que esos escritos en latín que tenía Erasmo también se han perdido. Ya tenemos copias de las de Erasmo. De Hipólito de Roma se encontraron hace nada. Y en principio se dijeron que Hipólito de Roma no lo había escrito, que había sido Orígenes o Epifanio. Al final dijeron que Hipólito de Roma. Y encima, casi todo se acaba de encontrar pues, hace relativamente poco. O sea, ¿cómo habéis podido usar esa tradición si la mayoría de los padres de la Iglesia se perdió absolutamente todo? Ya resulta que Jerónimo, que era un pintas, ya resulta que va y le escribe a Rufino, otro católico corrupto, como todos del siglo V, y le escribe un tratado contra Rufino, donde le dice, oye, que estás falsificando los escritos de Orígenes para hacerlo pasar por trinitario, si no lo era, no lo era. Eso le dice Jerónimo a Rufino. Y el que falsifica es de Principis, que está, tú lees el griego, eso se reconoce, hay obras académicas que reconocen que entre el griego y el latín hay mucha diferencia. Claro, yo cuando lo leía decía yo, oye, ¿qué diferencia hay de este Principis con los comentarios que escribió del Evangelio? Escribió 32 libros de Juan, ¿no? Yo tengo unos 6 o 7 y que la mayoría se han perdido. Claro, e incluso en Principis dice que Jesucristo es un ser creado, pero por otro lado parece que lo pone eterno. Claro, Orígenes dices tú, pero ¿cómo he podido cambiar o haber ciertos textos que no cuadran? Pues lo mismo pasa con Irineo de León cuando te ponen, porque te lo traducen como les da la gana y te dicen, porque coexistía desde el principio, pero ¿qué principio? Porque Irineo de León también dice que Jesucristo era un pensamiento del Padre y te dicen los unitarios, mira, un pensamiento, no, espera, un pensamiento en aquella época era que Jesucristo estaba en el pensamiento de Dios para crearle. Por eso le dice a los gnósticos, dice, bueno, vosotros no estabais cuando Jesucristo y no sabemos cuando fue engendrado de qué materia o de qué sustancia fue creada. Y lo dice claramente. Y ahora vas a Justino Mártir y demás, y en griego te dice que Jesucristo fue creado. Y ahora, en vídeos que últimamente he estado haciendo, cuando ves Justino en griego y cómo lo traducen al español, cambian palabras.
por ejemplo, había una cita, ¿no?, donde dice Justino Mártir, dice que llegó a ser Dios, porque el Padre lo quiso, y traducen que era Dios o algo así, no me acuerdo muy bien lo que puso, lo estuvimos viendo en vídeos recientes, ¿no? Entonces, ¿de verdad podemos coger a los llamados padres de la Iglesia y hacer, coger y hacer teología a partir de ellos? No, no podemos. Podemos ver el contexto histórico. Y cuando estas personas nos dicen, no, es que vosotros no existíais, que es mentira, que los que no existíais o estabais representados en el mundo gnóstico erais vosotros. Vosotros sois gnósticos, sois falsos cristianos como la actualidad. Porque el cristianismo primitivo era mileniarista y creían en un reinado milenario en la tierra. Eran subordinacionistas, creían en Jesucristo como un Dios creado. Eran cuartodecimanos. No, que, por ejemplo, Tertuliano habla del tema de la sangre. No iban a la guerra, no se mataban los unos a los otros, no se metían en política en el siglo II. Y ahora venís a decirnos vosotros que nosotros no existíamos o que no se parecen en nada y que esas herejías aparecieron y fueron erradicadas. Eso no te lo crees ni tú, que fueron erradicadas. Eso no te lo crees ni tú. Esas herejías, como vosotros decís, ya existían. Lo que fueron verdaderas herejías fue cuando empezaron a desarrollar los ideales gnósticos de un Dios en unidad. Eso es lo que enseñaban. Tetradas, octoadas, triadas. Es lo que enseñaban. Una unidad de varios seres que estaban juntos. Eso es lo que lucha Irineo de León contra ellos y se reía. Dice Irineo de León que se reía. Pero ¿cómo se va a reír Irineo de León de una surdez, de un solo ser, de varias personas? Pues claro, se tenía que reír. Vamos a ver una cosa, pero como, claro, usando un poco la cabeza. Yo, claro, el que no la tiene, pues no la puede usar. Ahora resulta que hay un solo ser, de 3 personas. Pero ahora resulta que vemos a Jesucristo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento por ahí como un solo ser dando vueltas. ¿Cómo puede ser? Porque, claro, estos reconocen que Jesucristo es el que fue a hablar con Daniel, o lo entienden al revés, pero saben que fue Jesús. Vemos a Jesús, un solo ser espiritual, que se sale de ese Dios, único Dios, y se sale de él y luego vuelve a entrar. ¿Cómo va eso? Así pasa, ¿no? Cuando les oyes en los debates, el otro día escuchando un debate de Franklin, que estaba en el seno y entienden que el seno es como que estaba dentro del Padre. Salió de dentro del Padre. Que el seno es un lugar de favor, reposando en tu seno, en tu pecho. Como el apóstol Juan en la última cena, cuando se reposó ante el seno de Jesús, tenía un lugar de favor y no lo entienden. ¿Por qué? Porque buscan desesperadamente algo oculto que solo ven ellos. Y curiosamente, ¿quiénes son? Los que han manchado el nombre de Dios a lo largo de la historia. Bueno, pues vamos a ver ahora la última parte. ¿Cómo interpretas entonces la Biblia? Bueno, esta persona al final lo que nos ha venido a decir, que él tenía la tradición oral, elegida la carta, porque si es tradición oral, la Inmaculada Concepción la tiene que aceptar, le guste o no le guste, el purgatorio y todo lo demás, porque el Espíritu Santo, como él dice, nunca dejó a su iglesia, pues entonces tienes que aceptar todo. Porque si la Trinidad no se entendió hasta siglos después, pues la Inmaculada Concepción tampoco se entendió hasta siglos después. Y el purgatorio no se entendió hasta siglos después. Inclinarse ante imágenes no se entendió hasta siglos después. Claro, los padres de la Iglesia del siglo II luchan contra el uso de imágenes, pero es que porque no lo entendían, al igual que la Trinidad. O sea, esta persona, yo el otro día hablé con Guido Rojas y se lo dije, digo, yo que tú haría un vídeo, porque a esto solo coméis. A este personaje que lucha contra los... Si es que lo tenéis que comer, porque hablamos de un debate y tal, y salió el tema, ¿no? No es que le llamara para eso, ¿no? Bueno, lo cierto es cómo interpretas la Biblia. Bueno, mirad lo que dice Romanos 12.2. He querido buscar este texto. Dice, y cesen de amoldarse a este sistema de cosas, más bien transfórmense rehaciendo su mente para que prueben para ustedes mismos lo que es la buena y la acepta y la perfecta voluntad de Dios. Entonces, hermanos, no se trata de cómo interpretas la Biblia. Se trata de cómo encuentras la verdad. Por ejemplo, Dios, hay ciertos temas, yo he puesto aquí 7 puntos, hay ciertos temas que están claros en la Biblia, si no hace falta que te lo interprete, que no están ocultos, que no hubo ninguna tradición oral no escrita, que es mentira. Eso es lo que decían los gnósticos y siguen diciendo en la actualidad. Un solo Dios el Padre. ¿Quieres encontrar la verdad en el cristianismo? Busca a un solo Dios el Padre. Tiene que haber una organización, en este caso los testigos de Jehová, que enseñamos que solo el Padre es nuestro Dios. Punto 2. Los verdaderos adoradores adoran al Padre. Eso lo dijo Jesús.
pero el Jesús verdadero, no el gnóstico de estos, el que no sabemos ni lo que es en el cielo, que es un solo ser, pero que se ha subido un cuerpo de carne para arriba y que tiene allí un retrete, porque de vez en cuando se saldrá de ese Dios y tendrá que ir al retrete y al baño. Bueno, a lo mejor, como decía Valentín el gnóstico, como tiene las dos naturalezas, pues a lo mejor arriba tampoco tiene que ir al baño. Bueno, Jesucristo es claro, los verdaderos adoradores sean los que adoren al Padre, así se les identificaría. Luego, por ejemplo, un tercer punto que uno que tiene que ver para saber cuál es la religión verdadera y para llegar a comprender que sí, que hay ciertas cosas que nos tienen que interpretar, que tenemos que tener, por decirlo así, sí, cierto, un magisterio, pero un magisterio un poco flexible, unas columnas, ideas periféricas que no comprendemos bien, que no podemos ser dogmáticos, que es lo que nos dicen a nosotros, no, pero si son ideas periféricas. Por ejemplo, punto 3, Jesús reinará consigo mismo las cosas de los cielos y en la tierra. Porque, el propósito original se tiene que volver a poner en la tierra. Tienes que buscar un pueblo donde haya la creencia esté establecida en el reinado milenario. El punto 4, volver al propósito original. El punto 5, en el tiempo del fin, se sale de Babilonia y se predica por toda la tierra para el testimonio de todas las naciones. Tenemos que ver un pueblo donde se esté predicando. Y mira, si le hablas a una persona de aquí de España de quiénes son los metodistas, te aseguro que no saben quiénes son la mayoría. Que no lo saben. El otro día me encontré una mujer que me hizo gracia, me tuve que reír el viernes trabajando porque así hablando, digo, ¿y tú de qué religión? Y me dice luterana. Y me reí. Dice, ¿por qué te ríes? Digo, no, perdona. Digo, ¿dónde te reúnes tú? No, digo, en Madrid, ¿eh? Era Rivas Vacia Madrid, era un pueblo de Madrid, bastante grande. Digo, ¿dónde te reúnes? No, yo me reunía con unos pentecostales, siendo luterana, pero claro, el pastor, pues bueno, lo quitaron porque se acostó con la secretaria. Y ya pues no voy a ninguna porque veo mucha hipocresía. No, hombre, no. Que estáis como que simplemente sois personas que habéis buscado maestrillos, pero que os da igual. Os da igual. ¿Por qué? El punto 7, no, el punto 6. El que no ama a su prójimo no ama a Dios. En este sentido, y es importante, cuando dice eso la Biblia, los verdaderos cristianos se identificarían por el amor. ¿Qué no hace un verdadero cristiano? Por amor al prójimo y por amor a Dios. Pues no ir a la guerra. Pero ¿qué vemos en la cristiandad a partir del siglo IV? De ser el cristianismo perseguido y odiado por el mundo, a ser los perseguidores. Constantino dio el poder a una secta que hoy día es el catolicismo, que no ha parado de reformarse desde que se partió en el siglo XI y luego a partir del siglo XV se ha estado partiendo y partiendo y partiendo. Y esta secta reformando, reformando y reformando. Porque claro, tienen que aceptar, hay cosas que no quieren aceptar unos de otros. Por eso cuando vemos a Pacheco se pone a voces cuando le dicen un concepto que a él no le gusta. 100% Dios y 100% humano no le gusta. Eso dice que es muy mal. Eso no se puede decir. Pero sí se puede decir totalmente humano, totalmente Dios. Eso sí. Eso sí, ¿no? Y el último punto, pues es ese, ¿no? El pueblo de Dios tiene que ir por el camino estrecho, no por el ancho. Estas personas están metidas en la política, evidentemente no tienen ningún tipo de repercusión. A lo que nos dicen, no es que los testigos, la expulsión, si es que es como en el cristianismo primitivo. Si quieres ir por el camino estrecho, te tienes que sujetar a unas normas, a unas directrices. Que si tienes problemas en la vida, no vale con hago lo que me dé la gana un tiempo, que no. Que si tienes pruebas las tienes que superar, sea como sea. Que no significa que te caigas y te vuelvas a levantar. Dice la Biblia que el justo se cae y se levanta, se cae y se levanta. Pero evidentemente vamos por el camino estrecho, no vamos por el camino ancho. ¿Y el camino estrecho qué implica? El odio de todas las personas. Por esto este personaje, este psicólogo que se pone a dar voces porque no tiene autocontrol, y si no hubiera normas hoy día nos mata. Esta persona nos mata. Porque se le ve ese odio que tiene ahí dentro. Bueno, al final no han demostrado ningún tipo de amor, porque el amor, ¿cómo se demuestra? Pues cumpliendo con el mandato, ir a predicar, que hay que dar testimonio antes del fin. Siempre lo he dicho, al final, Romanos 10, 13 y 14, que el que invoque el nombre de Dios será salvo. Claro, a ver que Dios. Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, le decía a esta persona, digo, ¿quién es Dios? Me decía el Todopoderoso, digo, no, que ¿quién es tu Dios? El Altísimo. No, que ¿quién es tu Dios? Pues el Creador. Que no, que me digas quién es tu Dios, le decía a la mujer. No me entendía. ¿Que quién es? Es Jesús, es el Padre, es una Trinidad. ¿Que quién es tu Dios? Porque tienes que invocar su nombre para salvarte. Pero dice, ¿pero cómo invocarán sin alguien que predique? ¿Cómo predicarán sin alguien que se les envíe? Y le dije a la mujer, porque le usé este texto y le dije, mira,
si mañana viene Dios y son luteranos, metodistas, anglicanos o la secta que sea, a mí no me ha venido a predicar jamás nadie. Y si no me meto en las redes sociales, yo no llego a descubrir a muchas religiones que hay por ahí. Y yo le diré a ese Dios, tú eres un mentiroso y un sinvergüenza. No tienes vergüenza. Mentiroso, que es lo que eres. Evidentemente el Dios verdadero no es así. Y al Dios verdadero Jehová, cuando venga Jehová, a ver quién le dice, quién es el guapito de cara, que le dice, tú no mandaste a predicar a nadie. Aquí todos van a tener que agachar la cabecita. Bueno, dice que algunos blasfemarán. Evidentemente este va a tener que blasfemar contra Dios. ¿Por qué? Porque él ha buscado otra cosa, es más listo, ha estudiado psicología, como otros que son muy listos, y han encontrado algo que los demás no somos capaces de ver. Claro, es que el apóstol Pablo tampoco. ¿Y cuál es el problema? Que se han desarrollado creencias y tesis a partir de una mentira, de otra mentira, de otra mentira. Cuando en el Concilio de Nicea se dice que Jesucristo y el Padre son consustanciales, porque muchas veces nos hablan, no, de la misma naturaleza, los padres, que sí, que el Padre, un Padre y un Hijo son de la misma naturaleza, que sí, que Jesucristo y el Padre son de la misma naturaleza, que te puedo aceptar que son de la misma sustancia, pero lo que enseñaron desde el Concilio de Nicea es que son consustanciales, que están en la misma, que están así, que son siameses o triameses, con tres cabecitas por los lados. Eso es lo que enseña. Y ahora, claro, si Jesucristo es parte de ese Dios, pues María, ¿qué sería? Ah, pues tiene que ser la madre de Dios. Y llegamos al 431 y allí se ponen a cantar María la madre de Dios y este chaval pues también lo acepta. ¿Por qué? Porque acepta lo que enseña o lo que le interesa del catolicismo romano. Pero, o sea, los apóstoles enseñaron o dijeron que María era la madre de Dios. ¿Me puedes coger a Irineo, Tertuliano, Clemente y decirme que escribiera alguno que María era la madre de Dios? No, ya que nos dices a nosotros que busquemos, oye, encuéntramelo tú a mí. No, ninguno dijo nada de eso. ¿Por qué? Porque no consideraban que Jesucristo fuera Dios mismo, ¿no? Y desde luego, la Biblia nos enseña que Jesucristo vino en la carne. Pero claro, es que el apóstol Juan Trinitario tampoco era muy listo. Tuvo que ser desde Valentín hasta Edgar Pacheco, pues los que nos enseñen que no, hombre, en la carne más, en la carne más, en otra naturaleza. Qué difícil era decirnos que Jesucristo vino en dos naturalezas. Bueno, ya no lo enseñaron los gnósticos. Valentín el gnóstico enseñaba las dos naturalezas. Pero esto se van a... No, si ya había un supuesto cristiano del siglo II que encima dicen que era un discípulo de Pablo, enseñando las dos naturalezas de Cristo. Eran los gnósticos. Claro, no te pueden usar a ese. Cuando era un trinitario. De hecho, en el Concilio de Nicea se dijo que ese fue el que le robó a Platón el tema de la Trinidad y luego las ponen en el siglo IV. Pero claro, no lo pueden usar. Fue el más atacado y el más odiado por el cristianismo primitivo. Sobre el tema de las dos naturalezas, el apóstol Juan ahora escucha que había cristianos como Cerintio enseñando, ¿vale? Que Jesús nació de la carne, o sea, nació de José y María, de la que era un humano, y que la parte de Cristo, la parte divina, se le mete el día de su bautismo, formando al Jesús Cristo, un hombre con dos naturalezas, la humana y la divina. Eso enseñaba Cerintio. Ahora el apóstol Juan recibe esa información, pero como el apóstol Juan Trinitario pues no es muy listo, coge y enseña algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan te ha dicho, mira, Jesús no nació de José, Jesús ya vino con sus dos naturalezas y Jesús era tanto carne como divino. Simplemente, o algo así. No, pero resulta que el apóstol Juan tiene que equivocarse y en vez de refutar a uno bien refutado, porque Juan era menos inteligente que Cerintio, ya resulta que dice, no, el que no reconozca que Cristo, la parte, lo que el otro decía, la parte divina, no dice Jesucristo, o no dice Jesús, dice, el que no reconozca que Cristo, el que el tonto este dice que vino como algo divino que se metió en la parte humana, vino en la carne, es el anticristo. Por lo tanto, todos los falsos cristianos que enseñen la doble naturaleza de Cristo en la tierra son anticristo, según el propio apóstol Juan. O eso Juan tampoco se enteró. Claro, ahora vamos al apóstol Pablo, otro que no se enteró bien de cómo va el tema, y dice, bueno, es que primero es lo físico, lo psíquico, la carne, y después de la resurrección se levanta lo que va a ser espiritual. No, hombre, no. Y luego pone el ejemplo de Cristo que resucitó en el espíritu, que no, hombre, que no. O el apóstol Pedro, que también lo dijo, ¿no? Murió en la carne,
pero se le dio vida en el Espíritu, que está mal explicado. Si es que Pedro, Juan, Pablo, es que no sabían mucho. Menos mal que llegó el Valentín llegó Marción, llegaron Cerintio, llegaron los inteligentes, y hoy día tenemos a Edgar Pacheco en las redes y a otros muchos, pues enseñando eso, y los demás somos sectas. Claro, yo que he estado haciendo ahora, he estado predicando. Me levanto y cuando me tengo que ir a predicar, me voy a predicar. ¿Y estos qué hacen? Bueno, hacen sus espectáculos para cobrar algo de dinero. Y ahora resulta que como Jesucristo tenía dos naturalezas, María, algo tiene que ser bueno, pues María era madre, pero claro, ahora es cuando se enfadan, porque si dicen de Dios, sería de la naturaleza de Dios. No, porque las naturalezas no se separan. ¿Cómo que no se separan? No sobrevivió el espíritu y solo murió la carne, el caparazón de carne. Cuando Satanás tienta, ¿a quién tienta? A la naturaleza humana, siendo imposible que la naturaleza humana siera tentada porque estaba junto a la naturaleza divina que no hubiera pecado jamás. ¿Que Jesús fue tentado siendo un Dios o siendo Dios en la tierra? Cuando dice la Biblia que a Dios no se le puede tentar. Y ahora es cuando te dicen que Jesucristo, o sea, María es la madre de una persona en el cielo. Hay un solo ser que es madre de un tercio de ese Dios. Vergonzoso, vergonzoso. Por eso están liando las que están liando en las redes sociales. Que sí, que tienen miles de visitas, que les siguen, que si somos una secta. Pero claro, el problema es que, siendo sinceros, si Jesucristo vino en la carne y el apóstol Juan estaba luchando contra Cerintio, que dice que lo vio en unos baños de Éfeso y dijo que allí no se quedaba estando ese gnóstico falso, eso lo cuenta Irineo de León, que lo contaba Papias, pues evidentemente tendría que haberle contestado un poquito mejor. Sin embargo, no saben, Juan, pues no, Cerintio que dice que Jesús tenía dos naturalezas porque se le metió una. No, el que no reconozca que vino en la carne, claro, porque ellos también te dicen, no, es que claro, Jesús tenía que ser 100% humano para entregar su vida en sacrificio. Pero no son capaces de entender que no tenía esa parte divina. No, claro, fue hecho inferior a los ángeles, pero se quedó con su parte divina. Dejó la forma la morfeceos, la forma de Dios, y cogió la forma de esclavo, o sea, un humano. Pero eso sí, se despoja sin despojarse. Y todavía algunos te vienen a decir que eres tú el que no te enteras de las cosas. Bueno, lo cierto es que cuando viene este personaje, ¿no?, y hace la pregunta, ¿cómo interpretas tú la Biblia? Mira, la Biblia, lo que es la verdad que Dios nos ha mostrado, está ahí clara, no hace falta buscar más interpretaciones. Y ahora yo, viendo lo que la Biblia me enseña, puedo identificar con total claridad quién es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios somos los testigos de Jehová, los que estamos dando testimonio antes del fin y que cada vez queda menos. Entonces sí que sabemos que nuestra organización, por decirlo así, tiene un magisterio de cosas que están claramente establecidas y no van a modificarse ni desde el siglo I en adelante, jamás. Un solo Dios el Padre, el reinado milenario, y hay ideas periféricas susceptibles de cambio, que son ideas pequeñas, que es lo que nos dicen, es que habéis cambiado. Anda, que si empezamos a hablar todo lo que habéis cambiado vosotros, como el arcángel Miguel, el milenio, el subordinacionismo, pues vosotros sí que habéis cambiado las doctrinas importantes y habéis aceptado otras que no son, que son falsas simplemente. Así que bueno, pues hasta aquí el vídeo de esta semana. Lo cierto es que quería hacer pues una reacción a este tema, ¿no? La interpretación de la Biblia, no hace falta interpretarla, la podemos ver con claridad. Me venía a la mente ahora hablando con esta mujer el viernes, era una mujer muy agradable, era de Perú, llevaba bastantes años aquí, la mujer luterana, y le decía, y claro, yo hablando del alma inmortal, le decía, bueno, claro, por ejemplo, hablándole pues de la partícula negativa a yin, que es no existencia. Y Job decía, y yo no existiré y tú, Dios, no me encontrarás. Y David dice lo mismo. ¿Y sabes lo que decía esta mujer? Claro, no existirá en la tierra. Y digo, ¿y Dios no la hallará? Claro, en la tierra. Y digo, o sea, que en el cielo sí. Sí, claro, allí sí le hallará. Si es que como al final tienen unas ideas preconcebidas, pues tienen que seguir con sus ideas preconcebidas, sea como sea. Que el que muere no tiene conciencia de nada absoluto. Una vez trabajando, una mujer se lo dije, ¿sabes lo que me dijo? De nada malo. O sea, que el que muere no tiene conciencia de nada absoluto, de nada malo. Sí, de nada malo. Pues ya está. Ya está. Un solo Dios el Padre.
Sí, pero no, como decía él con el que debatí el otro día, ¿no? No, pero no. Jesús, claro, también dice que solo hay un dueño. Sí, claro, pero estamos hablando del esposo de la iglesia. Dueño, porque es esposo de la iglesia. Simplemente buscan excusas, excusas, excusas. ¿Y a qué les va a llegar? Pues a la destrucción. Esa partícula que tanto niegan a Jin dice que el inicuo no será más, porque dejará de existir. Y será como el polvo, dicen, no sé si dice debajo de la higuera o algo así, ¿no? Algo, o de la cepa, no me acuerdo. Dice que sea como el polvo. Y es lo que van a ser estos inicuos, todo el que no acepte un solo Dios el Padre. Y desde aquí yo ojalá y se salve cuanta más gente mejor. Cuanta más gente mejor, acepten la verdad. Pero tienen que aceptar un solo Dios el Padre. Tienen que aceptar el reinado milenario, que Cristo entrega el reino a su Dios y Padre. Tienen que aceptar esas cosas y si no las aceptan, evidentemente, y dejar de creer en mentiras como, como las creencias del alma inmortal, el infierno de fuego, el alma inmortal. Si Dios le dijo a Adán, vas a volver donde yo te he formado del polvo y vas a volver ahí. No, pero la muerte, que por cierto, el último enemigo de Dios es la pérdida de la materia. O sea, la muerte es la separación del espíritu de la carne. O sea, el último enemigo de Dios es la pérdida de la materia. Si es que tratáis a Dios de idiotas. Y eso lo tenéis que pagar. Por eso Satanás, que claro, es más listo y más inteligente que el Dios inventado trinitario, no que nuestro Dios, eso es imposible, ni de lejos, no se acerca ni a Jesús en sabiduría. Bueno, es que Satanás no tendrá inteligencia, pero ni sabiduría. Ahora resulta que dice, no, si Dios sabe que no morirás. ¿Por qué? Porque el concepto mío de morir es que dejes de existir, que es lo que se han creído Job y David y demás. Claro, todavía no habían aparecido esos. Sin embargo, hoy día, ¿quién tendría razón? Pues si fue Satanás el que dijo la verdad, positivamente Dios sabe que tú no vas a morir. Porque Dios no te ha explicado qué es la muerte. Dios te ha dicho que la muerte es que vuelves al polvo, pero no te ha dicho que simplemente es pérdida de materia. Bueno, en fin, son muchos temas y ya está. Bueno, saludos a Eduardo Hinojosa. Voy a mirar si alguno me manda algún WhatsApp o alguna cosa. Bueno, sí, la verdad es que tendría que Edgar Pacheco tendría que tratarse, ir a algún especialista de salud mental y que le ayuden un poquito, ¿no? Bueno, saludos para el juicio se acerca para los malvados. Miguel Cruz. También vemos por aquí a Denilson López, saludos. Pedro Frías, hola hermanos, saludos para ti también. Habla solo por dinero, dice Eduardo, exactamente. Si no se iría de las redes sociales. Se iría, ¿para qué va a estar perdiendo su tiempo? Y luego aparte, pues el egocentrismo ese que les da, que les alaben y se crean que están por encima del bien y del mal. Saludos para Rafael. Luego pasaré a los grupos el PDF y si no, alguno pedímelo por privado. Saludos para Peter San Martín. Jessica, ellos quieren un texto donde dice que Jesús es el arcángel Miguel, pero de quién es el verbo, la palabra ahí, si no tienen dudas que Jesús. Y desde luego, ¿cómo va a venir Jesús con voz de arcángel? Y siendo alguien inferior. No tiene ni pie ni cabeza. Claro, han llegado a pervertir tanto la palabra de Dios que el arcángel Miguel, que sería Gabriel, se supone que sería Gabriel, por cómo lo dicen, es el que tiene que ir a ayudar a Jesús. Qué vergüenza, qué vergüenza. No entienden que el que está de pie y el demonio se tiene que ir de ahí cuando llega, el que está de pie en la orilla del río es Jesús. Y ellos reconocen que ese es el arcángel Miguel y reconocen que es Jesús, pero no, o sea, no, se creen que es al revés, que Jesús es el que está tocándole a Daniel, no entienden, si fueran capaces de leerlo, ellos mismos, además en últimos vídeos he visto algunos donde lo reconocen, ¿no? Y dices, si lo están leyendo y no se enteran. Se creen que el que está de pie es el arcángel que es Jesús. Bueno, al revés, ¿no? Sería Jesús el que está y el que está detrás es Miguel, el arcángel que está de pie. Y es ese, pero es que Jesús no es el que está delante, es que es el mismo Miguel. Es alucinante. ¿Cómo va a ser Jesucristo? Alguien que le dejan, o sea, alguien que no puede contra un demonio y se tira 21 días allí. Madre mía. Si Jesucristo sopla al demonio y hubiera salido volando. De hecho, cuando llega y ve a Jesús, simplemente pues
se tiene que quitar del medio, ¿no? Bueno, pues saludos también para, a ver aquí, Melquisedec tenía rey. No sé por qué pones lo del tema de Melquisedec. Bueno. No, Jesús no es Melquisedec, claramente. Sería sacerdote a la manera del Melquisedec. Bueno, pues a ver, Denilson. Sí, exactamente. Cuando hablan como si fuera el propio Dios. Por eso siempre se hablaba, como Agar, por ejemplo, cuando dice, hablando con un ángel, dice, he escuchado la voz de Jehová y he visto a Jehová. Evidentemente a Jehová no lo había visto. Pero como no aceptan eso, que son sus representantes, pues les pasa que luego dicen, no, ese Jehová es otro Jehová. Por eso Jehová y Jesús son el mismo Jehová. Ese es el. Saludos para Franklin. Y bueno, Rafael, si Cristo era Dios, hombre, como ellos dicen, entonces, porque cuando Cristo fue colgado del madero dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, porque el Dios Emanuel en la cruz, como dicen ellos, estaba clamando al Dios Padre en el cielo. Y de hecho, yo lo que me pregunto y lo que me gustaría preguntar a esta gente es eso, ¿no? Es decir, entonces, como Jesucristo se vino, el 100% Dios Jesús, se vino a la tierra, ¿qué dejó allí? ¿A un Dios de dos? ¿O cómo va eso? Es que me gustaría saber si ese Dios es que se salen. Tienes como un Dios donde ahora me salgo. Ahora viene el Padre, ahora viene el Hijo, ahora viene el Espíritu Santo, ¿no? Se tienen que salir. Claro, si Jesús tiene que pisar la cabeza a Satanás, ese único ser, pues tendrá que salir Jesús, porque si le pisa la cabeza, ese único ser lo pisará también el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, al final ellos mismos han sentenciado y ya está. Bueno, pues saludos también para todos, veo que habéis hablado aquí bastantes. Dice Euforia, Papi era el discípulo de las hijas de Felipe, que vivían en la Odisea. De hecho, Policrates habla también de sus hijos, de las hijas de Felipe, que también eran cuartodecimanos, que la cita lo habré mencionado en otros vídeos, aquí no la quiero poner, por no poner tanto. Rigoberto, la Iglesia Católica Romana es la madre de las mentiras, exactamente. Y bueno, pues veo que habéis puesto bastantes comentarios, más o menos los mismos. Saludos también para Jaretelazo, que ha comentado por aquí, Miguel Cruz. Y luego Basilio, que también saluda. Y Tomás, excelente desenmascaración de este machista violento inquisidor semicatólico llamado Edgar Pacheco. Sí, de hecho, cuando él como no le digas lo que él quiere oír, se pone a dar golpes, como hemos visto. Incluso, pues bueno, en ese vídeo, que es vergonzoso, le debería dar vergüenza tenerlo, cuando empieza a decirle porque le estaba pidiendo Renan entrar y él decía que no, decía, vete a Riano a tu canal, ¿no? Y diciendo que vas a soltar espuma por la boca, luego a las hermanas diciendo espuma por la boca, les decía. Y luego lo coge incluso y a María Elena le dice, mira, a esta hora debió llegar el wifi. Y ahí así a las mujeres decía, subir aquí. A Renan no. Y sabía quién era Renan, porque sí, porque sabía que tiene un canal. Qué vergüenza, ¿no? Pues también saludos y gracias a ti, Pedro Frías y Gypsy Cooler, pues saludos también para ti. Bueno, pues el vídeo ha durado más o menos una hora y media. No lo quería haber hecho tan largo. Y bueno, con relación a, como dice el último comentario Rafael, al bipolar de Edgar Pacheco, si ves el vídeo hasta aquí, tenemos un debate pendiente, pero yo no quiero ahora uno, quiero dos. Quiero el del tema histórico para que nos demos, porque tú dices que nosotros no tenemos absolutamente nada. Quiero que lo demuestres. Y también el tema de la Trinidad. Y si no quieres, pues tú tranquilo. Ahora, a mí no me busques como el católico ayer, diciéndome que si íbamos en directo cuando yo estaba en mi reunión, ¿no? Así que bueno, pues un saludo a todos los que os habéis quedado, todos los que lleguen hasta aquí. Es un vídeo largo, pero bueno, quería hablar un poco de historia con vosotros, compartir y ya está. Pues un saludo para todos, compartir el vídeo a todos los que podáis para que por lo menos puedan ver los temas históricos y cómo lo que cuentan pues realmente es mentira. Un saludo para todos.